Perfecto, pues muchas gracias. Buenas tardes en España, buenos días de nuevo allá en México. Buenos días también, creo que en Chile. Bueno, ahí fuimos poniendo por el grupo como la diferencia horaria. Y pido disculpas en primer lugar por no haber sabido poner en el Zoom el fondo de pantalla que nos enviasteis y que sí que han puesto los compañeros de allá. En algún momento encontré el cambiar el fondo, pero ahora lo he perdido, con lo cual ahí vamos adelante. Y empezamos, continuamos con el tema que estamos trabajando, pero ahora desde una perspectiva especial y a través del equipo de trabajo desarrollado por el equipo de la Ibero, que yo creo que nos van a dar como una propuesta concreta que atiende a algunos de los postulados que ha planteado la profe Yuni Montoya en la ponencia anterior. El texto, la aportación que vamos a tener ahora viene presentada por la profe María de las Mercedes Iglesias, don Javier Loredo, Raúl Romero, Mariana Sánchez, Julio César Costeño y Virginia Martínez Cruz, todas ellas, todos ellos de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, la Ibero, y bueno, como equipo de trabajo van a presentar el conversatorio Dialoguemos, un nuevo modelo para la evaluación de la docencia, estructurado en diversos apartados. Vamos a tener un primer tiempo para la presentación de todo el equipo y, como en el caso anterior, las preguntas se pueden enviar mediante el chat de la sesión, indicando el nombre de la ponente o el ponente al que se dirigen si es que hay un destinatario específico y si no en abierto y se plantearán en el grupo. La idea es poderlas presentar todas las preguntas al final, como hemos hecho en esta sesión inicial. Para empezar, señalar que, por presentar un poquito al equipo, señalar que en el año 2017 la Vicerrectoría Académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, de la Ibero, encargó a la entonces Dirección de Servicios para la Formación Integral la conformación de un equipo de académicos que realizara primero un diagnóstico de los instrumentos de evaluación de la docencia que habían estado vigentes en los últimos años y a partir de ahí diseñara una propuesta de actualización y desarrollo de instrumentos y políticas de evaluación de la docencia orientada a la mejora. Y retomamos algunos de los temas que nos han salido ahora. Se invitó a colegas expertos en evaluación, varios de ellos integrantes de la RIE, en primer lugar para coordinar al grupo a Mercedes Iglesias Sobero por su amplia experiencia en el ámbito, en segundo lugar a Javier Loredo Enríquez, Raúl Romero Lara, Francisco Alvarado García, académicos del Departamento de Educación, por su larga trayectoria en evaluación de la docencia. En tercer lugar, a Mariana Sánchez Saldaña, en ese momento directora de la Dirección de Servicios para la Formación Integral y hoy académica del Programa de Evaluación Educativa. Y finalmente a Virginia Martínez Cruz y Julio Costeño, expertos en estadística, y a Jazmín Guillem Arroyo, con experiencia en investigación sobre evaluación de la docencia, todos ellos colaboradores del Programa de Evaluación Educativa de la Ibero. Han colaborado también en las distintas etapas del proceso otros académicos de la Ibero, expertos en evaluación, estadística y sistemas de información, Joel Romero Gómez, director de análisis e información académica, experto en sistema de información, Nelson Muriel Torrero, experto en modelos matemáticos, y Luis Medina Gual, experto en estadística y evaluación. Ellos y ellas, integrantes del equipo institucional de evaluación de la docencia, presentan en este conversatorio el proceso de desarrollo y los avances del modelo de evaluación docente Dialoguemos. Muy bien, pues con esta carta de presentación tan estupenda, tiene la palabra el equipo de Dialoguemos, el equipo de la profesora Mercedes Iglesias, para llevar adelante la presentación. Quedo por mi parte a la espera de las preguntas que quieran ustedes plantear y las retomaremos todas al final. Adelante. Muchas gracias, Chusa. Pues comparto pantalla. Ahí voy.
bien. Gracias, gracias, Meche. Bueno, pues yo voy a plantearles un poco la introducción, ya Chusa lo dijo en la introducción que hizo de esta presentación. Fuimos invitadas a integrar un equipo para resolver un asunto importante, que era que teníamos ya instrumentos de evaluación de la docencia en la Ibero, que eran confiables pero no válidos. Hicimos un diagnóstico y se vio que el instrumento no respondía en este momento a las necesidades y a las circunstancias de la práctica docente y su evaluación. Y además, este instrumento que se llamaba el CEPE ya estaba asociado a muchos procesos que afectan a los profesores. Las evaluaciones anuales, los cambios de nivel salarial, el otorgamiento de permisos para los sabáticos, los reconocimientos, las recontrataciones, etcétera. Y esto llevaba como consecuencia mucha inconformidad de los profesores, porque solamente se tomaba en cuenta en la evaluación la opinión de los estudiantes, pero ninguna otra mirada. Y además también había inconformidad de los estudiantes porque, como decía Juni en la conferencia, pues la evaluación estaba muy permeada por la opinión de los estudiantes sin leer incluso los reactivos del instrumento, y porque pues no había consecuencias de despido inmediato en algunos casos, porque tampoco estaba planteado de esa manera, pero la evaluación se había convertido en un asunto punitivo y necesitábamos consolidar a la planta docente y formarla y acompañarla a lo largo de todo su proceso. Y para ello necesitábamos una evaluación que sí estuviera centrada, y aquí sí lo tomamos en cuenta, en esta ética del cuidado de la persona. Entonces, con estos antecedentes se hizo el diagnóstico, y esta decisión institucional de innovar la evaluación docente fue muy, muy importante, porque se creó el grupo de trabajo. Y yo creo que uno de los primeros productos y más interesantes de todo este proceso es la creación del grupo de trabajo. Eso siempre es benéfico para las instituciones, y la universidad ha soportado, pues, ha mantenido y acompañado a este grupo de trabajo. Hicimos revisión de literatura especializada, análisis del instrumento, y se inició el proceso de diseño del modelo y se definieron las dimensiones e indicadores que ya más adelante explicará Javier. Se tuvieron visitas de expertos con los que dialogamos, y una cosa muy importante es que abrimos este proceso a la participación de la comunidad. Hicimos una primera consulta en la que participó el 60% de la planta académica. Abrimos la consulta y todos quisieron participar. 60% es un índice de respuesta que nos sorprendió. Ahí les preguntamos sobre la importancia de la evaluación, y después hicimos una segunda consulta tanto con docentes como estudiantes, en la que tuvimos también al 10% de los estudiantes que contestaron voluntariamente la encuesta, que también es un índice de respuesta muy amplio, y les planteamos un inventario para que vieran qué era lo que se tenía que evaluar. Y finalmente les comparto que involucramos también a los estudiantes para diseñar el nombre del modelo y la imagen gráfica. Participaron un grupo muy interesante de estudiantes de diseño, y se creó el nombre de nuestro modelo, que se llama Dialogremos, que es la conjunción entre diálogo y logro. Entonces, bueno, van a ver la imagen y van a ver todo lo demás, pero yo me quedo con este arranque feliz del proceso de diseño, y que ahora les contaremos lo que sigue. Ahí está el logo. Y adelante, porque nos contará Javier las características del modelo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Pues ya vieron el logo. Este es un proyecto que nos tiene de alguna manera muy contentos. 4 años de trabajo en la Universidad Iberoamericana, 2 años de haberlo implementado, y que pues nos sigue presentando aún con todo este tiempo de implementación muchos retos. Sin embargo, se ha ido creciendo, se ha ido implementando desde muchas maneras. ¿Por qué? Porque se va aprendiendo en el camino,
y sobre todo porque hay muchas cosas que no teníamos previstas, pero que justamente en la implementación van surgiendo. Ahí lo que ven en pantalla son los objetivos de Dialoguemos. Bueno, objetivos son muchos, estamos centrándonos en 3 de ellos que dan a conocer mucho hacia dónde va, qué es lo que queremos de Dialoguemos, y es evaluar al docente de forma integral, sobre todo con el objetivo de orientarlo a la mejora continua. Yo creo que esa es la palabra clave. Si yo hubiera dejado en la pantalla simplemente como objetivo la evaluación de forma integral y la finalidad de orientarlo a la mejora continua, estaría diciendo un poco el todo del objetivo de Dialoguemos. Sin embargo, ahí queremos incluso agregar que es también orientado a la innovación de la práctica docente y que a partir de los resultados, porque hay muchas formas de llegar a ciertos resultados que lo vamos a ver un poquito a lo largo de la exposición, entonces que a partir de estos resultados tenga entonces impacto el incremento y la cantidad y calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Otro elemento que nos habla un poco del contexto, pero que es muy importante porque entonces es un modelo diseñado específicamente para la Universidad Iberoamericana, es que está respetando y recuperando las características de la universidad. Lo vamos a ver más adelante, como es la filosofía educativa, la pedagogía ignaciana y otros elementos. Otro de los objetivos sería contar con información válida, confiable y sistemática y oportuna del desempeño del profesorado desde un enfoque comprensivo. Aquí es algo como que me gustaría nada más tener un pequeño momento, porque sí, que sea válida, confiable, sistemática, oportuna, se busca en muchos momentos, se busca validar los instrumentos, se busca que las respuestas o los resultados que se estén obteniendo tengan estas características, pero sobre todo el enfoque es comprensivo. ¿Qué está pasando en el aula? ¿Qué es lo que hace el docente? ¿Qué es lo que hacen los estudiantes? Y si a partir de los resultados podemos entender esto que sucede en el aula. Pero además que permita reflexionar, dialogar y comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando la visión de distintos actores, es decir, no solo de los estudiantes, sino también de las autoridades, también de los pares, también de los especialistas, etcétera, etcétera. Finalmente, diríamos como objetivo, Dialoguemos está orientado a un predominio, a que predomine el afecto, el respeto y la armonía entre docentes y estudiantes para que vivan una cultura de la evaluación y mejora continua. Entonces, en ese sentido, un elemento muy importante es esta parte de respeto y armonía que nos estaría guiando hacia la cultura de la evaluación. En esta otra lámina vemos que la evaluación docente que queremos tener en la Ibero está hacia dónde va. Lo primero que vemos ahí es orientada a la mejora continua, es decir, que ese es el marco que tenemos siempre como una gran meta. El segundo es que sea contextual a la Ibero y por lo tanto ponemos sello Ibero, quiere decir que está fundamentada en la pedagogía ignaciana, el modelo educativo, la filosofía educativa de los jesuitas y todas las características que tienen que ver incluso con la propia institución, desde políticas institucionales y otros elementos. Está centrada en el docente como gestor y facilitador del aprendizaje. Esto quiere decir mucho desde las nuevas pedagogías, como vemos al profesor no como un repetidor, sino como un gestor realmente del aprendizaje y facilitador. También es integral, o la queremos ver integral, ya que tenemos una visión amplia de la docencia integrada por múltiples miradas. Es decir, la mirada del estudiante, que es la que siempre ha existido, que es muy tradicional, y se recupera de alguna manera, pero agregamos entonces también la autoevaluación, que es una reflexión propia del docente, y entonces le damos voz al profesor. Además, también se está trabajando sobre la integración de instrumentos para que sean las autoridades que puedan opinar y de algún momento también los pares. También se busca que sea una adecuada a las características y diversas modalidades y procesos. ¿Por qué? Porque hay 3 grandes niveles en la universidad: el técnico superior universitario, la licenciatura y el posgrado, y entonces es diferente cada uno de los niveles y no podemos utilizar el mismo instrumento para cada nivel. Por lo tanto, entonces estamos buscando que todos los instrumentos estén adecuados a esa modalidad. Si es posgrado, tiene que ser posgrado. Pero lo mismo, y lo vamos a ver más adelante, no me adelanto mucho, en el sentido de el tipo de clase o curso, si es teórico práctico, si es laboratorio, si es taller, si es práctica, etcétera. Y eso quisiera decir, o se interpreta como las diversas modalidades y procesos.
Además que permite enfocar los esfuerzos de formación y superación docente, que eso va unido a la práctica de la mejora continua. Y sobre todo un elemento muy significativo e importante es que queremos que el modelo sea una apropiación de toda la comunidad educativa, es decir, que sea participativo. ¿Por qué? Porque se le encuesta a los estudiantes, se les encuesta, se hacen grupos focales. En todo este diseño que hemos llevado durante 4 años, se ha consultado a toda la comunidad educativa en diferentes momentos con respuestas muy altas, como ya lo mencionaba Mariana, y eso nos está ayudando a que sea participativo. En esta lámina yo me saltaría el primero, que es orientación humanista, porque va de acuerdo a la filosofía de la universidad, que ya lo había mencionado en la anterior como sello Ibero. Y diría que uno de los principios importantes también es que es transparente. Busca establecer con precisión dimensiones, indicadores, evaluar, instrumentos, formas de aplicación, consecuencias y acciones de mejora. Es decir, todo el proceso, desde inicio hasta el final, desde el diseño hasta la aplicación, a la reflexión, al uso de los instrumentos, al uso de los resultados, es transparente. Es un mecanismo para la revaloración e innovación de la práctica docente, así como el cuidado del docente como persona. El cuidado del docente como persona para nosotros es muy significativo porque es reconocer y revitalizar al docente como un profesional de su propia práctica, y de ahí también entonces las características que tiene el propio modelo. Se sustenta en trabajo científico, riguroso, apoyado con reflexión teórica e investigación empírica, por las mismas características que mencionábamos en el segundo objetivo de validez, confiabilidad, sistematización, etcétera, que se cumplen de una manera con los lineamientos de la metodología. Y busca generar confianza y promover una cultura de la evaluación entre todos los miembros de la comunidad. Así es que ahí tenemos de alguna manera presentados todos los que serían principios importantes para el propio modelo. En esta ya damos un salto importantísimo y muy grande, avanzamos mucho a lo que hemos trabajado en el modelo. ¿Por qué? Porque se definieron cuáles son las dimensiones a trabajar en todos los instrumentos. Todos tienen de alguna manera planeación, que es muy importante. No voy a escribir cada una de ellas porque se me va el tiempo, pero tenemos planeación, estrategias de enseñanza, ambientes de aprendizaje, competencias profesionales y evaluación del aprendizaje. Estas 5 son las centrales, las importantes que se toman en cuenta en todos los instrumentos, pero que a la vez también son válidas para poder dar un resultado de los profesores y que los alumnos opinen sobre ellas mismas. En cambio, compromiso social y ética y valores también están presentes porque por la misma filosofía de la universidad y por otro tipo de aspectos que queremos impulsar, pero que en el momento, como son más bien aspiracionales, no se toman en cuenta en el resultado propio de la evaluación. El siguiente sería políticas. Yo sería dos pequeñas láminas para hablar de políticas. La primera sería que el modelo busca que la docencia se contemple desde múltiples dimensiones, instrumentos y actores. El segundo, la periodicidad. Ahí hay un errorcito porque dice 3 momentos, en realidad es el inicial, intermedio y final, pero en el momento inicial no lo hemos trabajado todavía y por eso deberían ser 2 momentos, intermedio y final, y que sea permanente la evaluación, no solamente en los momentos intermedio y final, sino a lo largo del propio curso. La universalidad nos habla de la evaluación que se aplica a todos los docentes, no hay una especificidad de solo los de planta, solo los de asignatura, etcétera. Es aplicado a todos los profesores, no tampoco solo a los que están deficientes, sino también a los que están muy bien. Y luego la especificidad dice, se consideran estrategias e instrumentos diferenciados de acuerdo a las modalidades, como lo habíamos visto en la lámina de los principios. En la siguiente vemos ya como cierre de políticas, la mejora continua, y en la mejora continua lo que diríamos es que tome en cuenta la trayectoria de los y de las docentes, y es un insumo para el desarrollo de planes de mejora. Aquí yo creo que esta es una de las grandes aportaciones que vamos a ver más adelante en la explicación de los instrumentos y del modelo. ¿Por qué? Porque el tomar en cuenta las trayectorias, es decir, yo parto de aquí, tú eres único como profesor, no te estoy homogeneizando, tu práctica es única, la reconozco, y a partir de lo que tú haces, ¿cómo te puedo valorar en los siguientes semestres? Es decir, te voy a comparar a ti contra ti mismo. Y en ese sentido, yo creo que eso es un avance muy importante del modelo, una aportación. Luego también un insumo para el desarrollo de planes de mejora. Una vez que reflexionaste y te conoces, ¿de qué manera entonces puedes proponer cómo mejorar?
Valoración del desempeño, se valoran trayectorias, integrando resultados de diversos instrumentos y se valoran los avances logrados a partir del plan de mejora, que es un poco retomando el plan de mejora también anterior. Y finalmente la metaevaluación, y es que todos los instrumentos se evalúan periódicamente, nada es estático, todo es continuo y todo es sujeto a revisión. Finalmente, estaría yo hablando un poquito esto de los usos de la evaluación para la mejora continua, en donde buscamos que el conocimiento va creciendo, se va incrementando sobre la práctica docente, pero es sobre todo la práctica docente de cada docente, del propio docente. El reconocimiento de las fortalezas que es conveniente seguir implementando, así como identificar las áreas de oportunidad que se requieren mejorar, innovar o fortalecer. Con esto reitero, tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora son únicas, son para cada docente, no estamos tratando de homogeneizar a los profesores. Finalmente, la visualización de la línea de acción para la mejora y el fortalecimiento de la práctica y la apertura de espacios para la reflexión individual y conjunta sobre la propia práctica. Con esto estaría yo dando pie a poder hablar de alguna manera del ciclo de mejora continua. En el ciclo de mejora continua tenemos dialoguemos como primer elemento, que son los instrumentos que se han desarrollado desde la asociación estudiantil, desde las autoridades y los pares, que avanzan después sobre lo que sería la autoevaluación, que es darle la palabra al profesor y su propia reflexión, y que entonces nos llevan a obtener resultados que son confiables, que son válidos y que además son de alguna manera cuantitativos y cualitativos, son muy ricos porque abarcan los dos aspectos desde donde los estamos analizando. Y los resultados, a partir de estos resultados, se elabora un plan de mejora. Con base en esa reflexión, con base en esos resultados, yo elaboro mi plan de mejora, cómo voy a seguir creciendo, en qué voy a seguir creciendo, para llevar entonces al último paso que estamos viendo como parte del ciclo mejora, que es el desarrollo de las propias acciones. Con esto yo pasaría entonces la palabra al colega Raúl Romero, que nos va a hablar de los instrumentos que se han ido desarrollando en el propio modelo. Perdón. Hola, muy buenos días a todas, todos. Un gusto en verlos a la distancia. Pues bueno, les voy a platicar un poco sobre los instrumentos concretamente. Y pues bueno, esta es la propuesta íntegra de Dialoguemos y que va desde tener un instrumento de evaluación intermedia, que les platicaré en un momento el detalle del mismo, apreciación estudiantil también, una autoevaluación, un portafolio de evidencias y una evaluación por autoridades y observación. Estos últimos tres aún están en este proceso de seguimiento y desarrollo, pero los tres primeros pues ya están echados a andar. Cabe mencionar pues desde el 1 de noviembre del 19, así de que recién tenemos nuestro segundo aniversario del programa completo. Bien, si bien les mencionaban hace un rato tanto Mariana como Javier el asunto de la revisión de la literatura, que ha sido un punto importante, en esta parte de los instrumentos, digamos que el foco central de la revisión de la literatura tuvo que ver con aquellos documentos fundacionales de la universidad y de la Compañía de Jesús misma para retomar los elementos del modelo educativo de pedagogía ignaciana, de tal forma de como se ha mencionado, pues fue un instrumento pertinente y propio desde, para y por la universidad. Entonces, aquí hay que reiterar el apoyo de la autoridad, de la universidad, para mantener al grupo y los tiempos que se han dado para esta revisión de la literatura, que fue bastante amplio antes de tener el primer instrumento, lo que nos permitió identificar aquellos elementos evaluables en este contexto propio de la universidad, si bien, como se dijo, la revisión de la literatura en general de la evaluación docente misma, que incluso ha sido generada a partir de la red, pues apoyó muchísimo, pero sí se bajó a las necesidades propias de la universidad. Y es entonces que tuvimos un diseño de un instrumento propio de la universidad que pasó una validación de jueces, entrevistas cognitivas con estudiantes para ver si realmente se estaba acercando y teniendo el punto de interés. Tuvimos grupos focales con profesores, con estudiantes, se piloteó y un análisis métrico que es donde nos apoyaron la parte estadística bastante para ver la confiabilidad y validez, y hubo un ajuste del instrumento. Entonces, esto en su conjunto da lo que ya mencionaba Mariana, de ser un instrumento abierto, transparente a la comunidad, dado que ha habido participación en altos porcentajes de estudiantes, de profesores, arriba del 70% en el caso del pilotaje. Entonces, esto nos da pues sentido y confiabilidad al mismo
dentro de la universidad. Tenemos entonces el primer instrumento que los profesores, los estudiantes revisan, que es el de Dialoguemos Evaluación Intermedia, con el objetivo principalmente de fomentar una reflexión y promover un diálogo entre el estudiante y el profesor, lo cual ha implicado una apertura de nuestros profesores, nosotros mismos como académicos, a recibir, a ser receptivos a las opiniones de los estudiantes. Cabe mencionar que todos los instrumentos están pensados en una resolución en anonimato, lo cual da confianza a la comunidad estudiantil para responder con plena tranquilidad a aquellas cosas que quieren, en este caso, en la evaluación intermedia, aportar al profesor, tanto en el sentido de aquellas cuestiones que están viendo como favorables en el desarrollo de la práctica docente del profesor, como aquellas que podrían ser sugerencias de mejora. Entonces, pues bueno, hay cuestiones de cumplimiento que tiene que ver con si el profesor entregó el programa, si tiene los acuerdos de evaluación en relación al inicio de la clase, y la parte pedagógica, que son aquellas que se visualizan más, prácticamente más evidentemente de la práctica docente, que son los métodos, materiales, recursos tecnológicos, si hay participación, si se promueve el trabajo colaborativo, si hay retroalimentación, si la carga de trabajo corresponde a lo planeado y a las necesidades de los estudiantes, y cómo lo están percibiendo los estudiantes. Este instrumento se enfoca o se caracteriza por 19 preguntas, una global, 2 de autoevaluación de los estudiantes, es decir, también regresamos esta mirada a que los estudiantes reflexionen sobre su participación, sobre la incidencia que están teniendo en la práctica docente, de tal forma de que no solo se vea al profesor como el responsable de lo que sucede en el aula, sino también propusimos esto para que el estudiante reflexione en cuál es su papel en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen cotidianamente. Entonces, pues bueno, tenemos, como decía Javier, diferentes versiones que corresponden todavía mucho más a las características de nuestras prácticas docentes, uno que tiene que ver con un curso regular y la tutoría. Y bien, ese es el proceso que se desarrolla ya en la implementación del instrumento de evaluación intermedia. Hay una implementación por parte de la institución en la promoción del mismo para que sea respondido, pero también algo importante es que se ha buscado que los profesores sean quienes también inviten al profesor, al estudiante a participar en este ejercicio, para que, bueno, cuando el profesor revise los resultados haya una reflexión realmente consistente de aportaciones de los estudiantes, es decir, que sea significativa la respuesta de los estudiantes y, como decía hace un rato, que haya una apertura al diálogo para que el profesor pueda revisar los resultados, regresarlos al salón y en un diálogo total de apertura, de confianza, poder, no se trata de negociar y no se trata de tener contento al estudiante, se trata de buscar las mejores estrategias para un mejor aprendizaje en tal forma de que se considere una relación horizontal entre el profesor y el estudiante y haya diálogos realmente en promoción de una práctica docente efectiva y eficiente, pertinente y por lo tanto en procesos de enseñanza y aprendizaje en donde realmente se logren los objetivos, metas y competencias de aprendizaje propuestos en el plan de estudios. Tenemos pues el instrumento de apreciación estudiantil, que se aplica, lo responden los estudiantes hacia el final del periodo escolar, con el objetivo de que el estudiante reconozca las fortalezas y áreas de oportunidad para que el profesor mejore su práctica docente. Y pues bueno, este contempla 7 dimensiones, en donde el docente, se estructura la práctica docente con base, como decía hace un rato, en el modelo educativo de la universidad, en donde se recuperan elementos de la filosofía, de la interacción estudiante-profesor, cuestiones que tienen que ver con los objetivos y metas y competencias tanto transversales de la universidad de forma genérica, como aquellas un tanto más específicas para el nivel de licenciatura. Entonces, este instrumento es un poco más extenso que el de intermedia y consta de 25 preguntas, tiene 3 abiertas, 22 cerradas, 19 pertenecen a las dimensiones de la docencia que son evaluadas, 2 son globales y una pregunta de control para verificar que el estudiante siga en el sentido de la reflexión y no responda aleatoriamente, sino que sí haya esta pausa para poder ver y reflexionar sobre lo que está respondiendo. Existen 10 versiones diferentes según el nivel, la modalidad que vamos a ver en un momento y el proceso de este instrumento también es
También hay una invitación por parte de la universidad, es decir, hay toda una difusión, una campaña de promoción de que respondan los estudiantes hacia el final del periodo este instrumento. Y después de que se entregan las calificaciones del periodo escolar, es que el profesor revisa estos resultados, lo que le permite a él tener un espacio de reflexión primero consigo mismo y también con su coordinador si fuera necesario para llegar a un acuerdo y proponer un plan de mejora, el cual podría ser de mucha utilidad, de hecho lo es, para incorporar estas observaciones, estas reflexiones de sus áreas de oportunidad y reafirmar aquellas cosas que los estudiantes reconocen como parte de una buena práctica, podríamos mencionar, en la planeación del siguiente periodo. De tal forma de que estamos cerrando el ciclo de la evaluación en donde el estudiante reflexiona a la mitad y el profesor lo incorpora hacia el final. Y estos son algunos de los instrumentos diferenciados que tenemos. En el caso de técnico superior universitario tenemos un instrumento de curso teórico y de curso práctico. Los de color azul un poco más oscuros son los que nos corresponden a licenciatura, en donde también hay un instrumento para curso teórico y práctico, taller de licenciatura, laboratorios de licenciatura, prácticas profesionales y servicio social. Esto fue porque obviamente al revisar las características de nuestro modelo identificamos estas propiedades de las materias de tal forma de que, como decía Javier, no podemos revisarlos ni evaluarlos con el mismo instrumento, dado que las materias tienen características por su naturaleza propias. Y en cuanto al posgrado, identificamos que, bueno, hay seminarios, cursos teóricos prácticos y tutorías en donde hay una relación quizás más cercana uno a uno o vaya el número de estudiantes es menor y hay un seguimiento a lo mejor más puntual de algunos temas, como en el caso de las tesis, las direcciones de tesis, y hay un instrumento para la modalidad a distancia que obviamente por las características en donde la tecnología juega un papel importante de mediación, pues bueno, es un instrumento propio. Y así pues cedemos la palabra, en este caso a Virginia, que nos hablará de los reportes de Dialoguemos Intermedia. Gracias. Hola. Gracias, Raúl. Bueno, el primer reporte, que es la característica de los reportes de Dialoguemos, es que contienen información cualitativa y cuantitativa. Específicamente el reporte de Dialoguemos Intermedia está pensado para dar a conocer al docente tal cual los comentarios y lo que los docentes perciben en el momento en el que contestan el cuestionario. La función principalmente pues es que los docentes tengan acceso a los comentarios y a las valoraciones cuantitativas que hacen los estudiantes para que ellos puedan tomarlos en consideración para tomar acuerdos y establecer acciones de mejora o de permanencia de sus prácticas en caso de que los estudiantes les digan que funcionan. Les vamos a mostrar un ejemplo de un reporte que se les entrega a los docentes, en donde podrán notar, ahí si le pones tantito zoom, Mercedes, en la lupita. En la parte de abajo, ahí en la lupita. En la primera parte se les muestran los datos generales del nombre del docente, el grupo, el número de estudiantes que participaron de su grupo. Se les da una breve introducción de lo que se persigue con el ejercicio de Dialoguemos Intermedia, algunos tips para leer los comentarios. Y lo primero que viene son las preguntas, las respuestas de la reflexión del estudiante y las preguntas que se les hicieron, ¿no? Entonces, lo primero que se le pregunta al docente es qué tanto él siente que ha avanzado y cómo él ha colaborado o cómo podría mejorar su desempeño en el curso para que el curso favorezca el aprendizaje. Los siguientes son preguntas abiertas en donde el estudiante le responde como qué de lo que ha hecho el profesor ha favorecido su aprendizaje, qué recomendaciones podría hacer él para que el curso mejorara o le beneficiara, y algunas sugerencias generales. Y finalmente vienen las respuestas como cuantitativas, donde ya se pregunta si el docente entregó el programa o si asiste puntualmente a clases o si la carga es excesiva o cómo describen la clase los mismos estudiantes. Entonces ahí se les da como la frecuencia y el porcentaje de los estudiantes que contestaron y hacia dónde se inclinan las respuestas.
Finalmente, en el reporte mismo se les vienen unas preguntas que la intención es apoyar al docente para la lectura de los resultados y pues que él pueda ocuparlos para mejorar o mantener su práctica, ¿no? Esto es todo del reporte de Dialogremos Intermedia. A continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Mariana para que les hable del reporte de apreciación estudiantil. Gracias, Vicky. Bueno, yo creo que una de las principales aportaciones de nuestro modelo Dialogremos son los reportes, porque la intención de la evaluación es dar información valiosa a los propios profesores y profesoras para que mejoren su docencia. Entonces, el reporte del cuestionario de apreciación estudiantil, que ya Raúl nos dijo que teníamos muchas versiones de acuerdo con el tipo y el nivel de la asignatura, tiene distintas partes, los datos generales y luego los resultados que va obteniendo de la evaluación en cada dimensión de Dialogremos: planeación, ambiente de aprendizaje, evaluación, etc. Y sobre todo rescatamos las principales fortalezas y áreas de oportunidad como resultado de esta evaluación para que cada docente pueda mirarse a sí mismo en el espejo. Se le presentan los resultados por grupo y las respuestas abiertas de los estudiantes, que son siempre muy valoradas por los docentes. Entonces aquí el reporte le permite a cada persona mirar su docencia mediante la percepción de sus estudiantes, conocer sus áreas de oportunidad, pero también sus fortalezas, porque no se trata nada más de decirle lo que hace mal, sino de reconocer lo que hace bien para que sobre eso construya y desarrolle. También conocer las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y plantear estrategias y acciones de mejora propuestas por la comunidad. Entonces les vamos a mostrar una forma muy rápida de cómo los docentes acceden a su reporte en nuestra plataforma Dialogremos, eligen el reporte de apreciación estudiantil y luego seleccionan el departamento y el área a la que pertenecen, de acuerdo con la estructura de la universidad. Cada quien entra con su propio número de cuenta y su password, y luego le aparece su nombre y al entrar a la clave, ahí ya le aparece su reporte de Dialogremos. Y entonces aquí pueden ver primero los datos generales, cuántos estudiantes contestaron, y se los graficamos, cuántos cuestionarios fueron válidos, y después ya entramos al informe general de resultados por dimensión, donde para cada una de las dimensiones se les va presentando sus fortalezas y sus debilidades. Y luego hay un resumen de estas fortalezas y áreas de oportunidad. A ver, ahí va. Es que se regresó el video. Pero bueno, aquí están, por cada una dimensión les vamos señalando con algunos elementos para su reflexión. Y luego los resultados por grupo, señalando cuántos estudiantes, no quiénes, cuántos le dieron cada puntaje y cuáles serían sus resultados, si están señalando que son áreas de oportunidad o áreas de fortaleza. Y finalmente, para los que tienen otro tipo de materia, como tutoría, las respuestas se grafican de otra manera. Y aquí las respuestas abiertas: ¿qué hizo tu profesor que te ayudó a aprender? ¿Y qué le sugieres a tu profesor para mejorar? Son respuestas muy valoradas por nosotros como docentes, porque nos dan pistas de para dónde hay que caminar. Y luego tenemos una pequeña sección donde cada uno de nosotros como docente puede ir registrando sus propias reflexiones para la construcción de su plan de mejora. Entonces, bueno, este es un resumen de cómo está nuestro informe, que regresamos a los profesores, que me parece que es un elemento fundamental del modelo. Y tenemos también un reporte de autoevaluación que Vicky nos va a describir a continuación.
el reporte del instrumento de autoevaluación. Vicky. Hemos perdido a Vicky. Bueno, en lo que Vicky regresa, les voy diciendo que el instrumento de autoevaluación... Sí, no podía activar mi control, Perfecto, Vicky, adelante. Bueno, el instrumento de autoevaluación es un poco extenso, consta de 8 secciones. Las primeras 7 corresponden a las 7 dimensiones de la docencia que ya comentó el doctor Javier. Y la última incluye preguntas orientadoras a la reflexión, y son preguntas abiertas. Literalmente en cada dimensión lo que se le pregunta al docente es como de estos elementos, ¿qué ocupaste para, por ejemplo, la planeación o para las estrategias de enseñanza o en diferentes aspectos? Y cada sección termina con una pregunta donde el docente se autoevalúa, ¿no? Entonces, literalmente la última pregunta es, con lo que tú elegiste, ¿cómo consideras que te fue en el curso? Cada sección está constituida por 2 a 3 preguntas y los elementos se eligen como opciones dentro del instrumento. Lo que es muy importante entender del instrumento de autoevaluación es que tiene distintos objetivos. El primero es orientar la reflexión con este ejercicio que les digo que les proponemos, que es elegir qué elementos ocuparon. El segundo es autoevaluarse, ¿no? De esos elementos, cómo les fue. También lo consideramos como un mecanismo formativo porque la idea es como brindarles elementos al mismo tiempo de ser amplio, que todos se sientan incluidos, ¿no? Y que encuentren ahí lo que ellos pueden ocupar y que se les brinden ideas de a lo mejor elementos que ellos mismos no hayan tomado en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido sería formativo. La idea es como irlo actualizando para que demos pie a elementos nuevos que atiendan a los contextos que vienen en el futuro, ¿no? Y finalmente también nos sirve para diagnosticar, ¿no? Porque al momento en el que el docente se siente libre de que le decimos, pues aquí necesitamos saber qué haces, eso nos da elementos para pasar al área de formación y decir, pues esto es lo que los docentes hacen y pues dicen que les sirve o no les sirve, ¿no? Entonces eso se le puede pasar al área de formación para que ellos pues tomen medidas, ¿no? Y a lo mejor implementen talleres, cursos, pláticas. Ahorita les vamos a mostrar el reporte. En esencia, tenemos una primera sección donde se muestra estilos docentes que identificamos a partir de las respuestas que dieron los mismos docentes. Entonces ahí van a ver ahorita una tabla, ahorita se las muestro. Primero les voy a explicar las secciones. Van a ver una tabla de 3 entradas. Entonces ahí viene la dimensión a la que corresponden, después viene la descripción del estilo docente que se definió de acuerdo a las respuestas de cada docente, y luego viene una gráfica donde se le dice al docente, pues de los otros estilos tú tienes también algunos elementos, ¿no? Y estás así, eso viene graficado. Después viene la autoevaluación global que ellos mismos hicieron, y luego se recuperan las respuestas a las preguntas abiertas de la sección de reflexión del instrumento. Esto con el objetivo de que les sirva a ellos para elaborar un plan de mejora. Ahorita les vamos a mostrar el instrumento. Que aquí igual entran al sistema con su clave docente, eligen la coordinación departamento en donde dieron clase, el periodo que les interesa, entran al reporte, ahí vienen sus datos de ellos y del periodo que están consultando, porque el instrumento lo contestan cada final de periodo. Esta es la tabla donde se describe el estilo docente por dimensión, y ahí viene el estilo docente y cómo están ellos en los demás estilos docentes. También ahí mismo se incluye la información de los demás estilos docentes en caso de que ellos quieran explorar. Esa es la gráfica en donde ellos pueden ver cómo se autoevaluaron.
La idea es que este reporte lo consulten junto con el reporte de apreciación estudiantil para que ellos vean si su percepción es igual a la de sus estudiantes o no. A lo mejor discrepan y ver qué medidas pueden tomar para mejorar. Y bueno, ahorita le voy a dar paso a mi compañero Julio, que les va a hablar sobre el índice de mejora docente. Sí, buen día a todos. Justo, el índice de mejora docente, ¿no? Con todo lo que le han comentado los compañeros, el índice de mejora docente Ibero parte del el cuestionario de apreciación estudiantil, que es el que explicó la doctora Mariana, y de algunas ideas que en el inicio planteó el doctor Javier y que ahorita voy a ir retomando, ¿no? Aquí en esta gráfica lo importante es concentrarnos en el color. Si vemos el color y cómo conseguimos el crecimiento es como, lo concebimos como una medida de aumento o de expansión en 2 puntos. Estos 2 puntos son a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, podemos tener, en esta idea podemos tener el crecimiento hacia arriba, podemos tener un crecimiento estable, es decir, que no hay crecimiento, o podemos tener un decrecimiento, que sería cuando estas medidas bajan, ¿no? Cuando la inicial es mayor que la segunda, ¿no? Esta gráfica nos permite ver cómo el crecimiento, que es el que está pintado en color azul, se puede dar en diferente momento de la escala de evaluación o en diferente momento de escala del cuestionario de apreciación estudiantil. Es decir, puede haber un docente que tenga 2 evaluaciones bajas, y entonces en esas 2 bajas hubo un ligero incremento, pero se mueven escalas bajas, ¿no? El incremento puede ser también en personas que tienen puntajes altos, ¿no? Personas que tienen puntajes medios también pueden tener un ligero crecimiento, ¿no? O sea, el crecimiento al final puede ser a lo largo de la escala en puntajes altos, o en puntajes medios, o en puntajes bajos. Igual ocurre con el decrecimiento, puede ocurrir en esos 2 sentidos, ¿no? Esta idea nos lleva a plantearnos que tenemos de tener 2 nociones muy, muy claras. Una es el rendimiento y otra es el crecimiento. El rendimiento es el punto, es el resultado de la evaluación en un punto determinado, sin considerar ningún otro momento. Y el crecimiento es el tamaño o el comportamiento que se da, o el aumento que se da en esos 2 momentos de rendimiento, ¿no? ¿Se apagó el micrófono de Julio? Sí, como que se bloqueó. Sí, que no. Por lo que, entonces continúo, por lo que el Sí, propósito Julio, del tu índice- micro. Ya Julio. regresé. Julio, ¿intentas? Perdón, sí, justo es eso, ¿no? Aquí retomo la idea del doctor Javier, donde a un docente se le da, supongamos en primavera, su rendimiento y crecimiento, y en otoño se le vuelve a dar su crecimiento y rendimiento, pero en función de los resultados que obtuvo en primavera, ¿no? Ahí retomamos la idea de consigo mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener estas 2 ideas, que el índice de mejora docente Ibero está conformado por un rendimiento, que es una medida en un solo momento, y por el crecimiento, que es la medida o el comportamiento de esos 2 rendimientos en 2 momentos diferentes. Bien, justo esto, el rendimiento tiene 4 categorías, las cuales son destacado, competente, aceptable, insuficiente, y el crecimiento, como lo mencionamos al principio, tiene 3 comportamientos: crecer, estable y decrecer. Pero estos 3 comportamientos son contextualizados de diferente manera según el rendimiento de donde está el docente. Es decir, alguien que es destacado, que tiene puntajes altos en los 2 momentos y tuvo un crecimiento, ¿no? En puntajes altos. O es destacado, tiene puntajes altos, pero no tuvo crecimiento. En los 2 periodos se quedó con puntajes altos. Es alguien que llamamos persevera, que es alguien que tuvo un crecimiento estable, ¿no? O alguien que pudo haber aminorado y era destacado. Y igual de la misma manera con alguien que es aceptable, que puede tener 3 sentidos su crecimiento: hacia arriba, permanece, hacia abajo. Si crece, le llamamos supera. Si es estable, le llamamos permanece. Y si es decrece, lo llamamos decrece, ¿no? Y caracterizamos cada descripción según su tipo de crecimiento. A cada docente se le entrega un reporte de estos 2 indicadores de rendimiento y crecimiento para cada una de las dimensiones. Por cuestiones, se le entrega a cada uno de los docentes estos reportes,
Y de manera global se les entrega este gráfico que lo hemos llamado gráfico de cuadrante y que te presenta cómo del lado derecho, en el eje del lado, perdón, izquierdo, vemos el rendimiento que es aceptable, competente, destacado, y vemos el crecimiento del lado vertical que es aminora, persevero o progresa para el destacado, ¿no? Por ejemplo, un docente que está pintado en la barra azul es un docente que tuvo un rendimiento competente, pero sus resultados disminuyeron, ¿no? El tamaño de la proporción de las cajas permite ver la cantidad de docentes que obtuvieron esos resultados, ¿no? Pero recordando que el resultado del docente fue comparado con el que obtuvo en el periodo anterior. Sin embargo, aquí se le muestra cómo los demás docentes se mueven en la universidad, ¿no? Y aquí le cedo la palabra a la doctora Mercedes. Muchas gracias, Julio. Pues la verdad es que fue un recorrido muy rápido de un trabajo que hemos hecho en muchísimo tiempo. Esperemos que hayamos más o menos sido claros y hayamos transmitido el mensaje. Yo aquí les comparto como reflexiones finales cuáles consideramos los que son los principales logros en el modelo, ¿no? Y que han sido muy importantes. Uno es que hemos logrado un consenso con las autoridades educativas, particularmente de la universidad, sobre las principales características del modelo, sus principios, los instrumentos que actualmente tenemos desarrollados y las dimensiones del modelo de evaluación docente, ¿no? Como decía Javier, tenemos 7, 2 todavía están en la parte aspiracional y próximamente, pues, en cuanto los formemos a los profesores, pues la idea es que las integremos a todo el proceso. Luego, otro logro que tenemos son los instrumentos de evaluación, ¿no? De evaluación intermedia, las 10 versiones de apreciación estudiantil, el de autoevaluación, que como han visto, pues han seguido un proceso de validación y actualmente los tenemos operando. Formalmente iniciaron en otoño del 2020, así que tenemos realmente un año con ellos de manera institucional. También uno de los logros, como lo comentaba Mariana, que ha sido un énfasis importante para nosotros, son estos reportes que entregamos a los docentes y que también le entregamos a las autoridades, con información no solo cuantitativa sino cualitativa, porque nos interesa mucho no poder traducir de alguna manera lo que estos resultados, estas apreciaciones están queriendo decir, ¿no? Y entonces, pues bueno, indudablemente queremos tener este acercamiento al docente, aunque en realidad estamos muy conscientes de que la retroalimentación personal y directa no se sustituye, ¿no? Siempre es muy importante. Otro logro que también tenemos es este índice de mejora docente, ¿no? Que como decía Julio, nos permite ver el movimiento en 2 periodos en 5 de las dimensiones. Estamos trabajando ahorita en un índice de trayectorias y para eso necesitamos pues la aplicación de más periodos para poderlo constituir. Y luego también una cosa importante es que contamos ya con un sistema y con un portal particularmente de Dialoguemos, que ha sido un nuevo desarrollo que permite tanto la aplicación de la evaluación, el reporte de los resultados a la comunidad, así como también nos permite la ejecución de la evaluación, ¿no? O hacerla operable. ¿Qué condiciones han favorecido Dialoguemos? Pues bueno, como lo hemos resaltado, uno es la voluntad institucional para generar un nuevo modelo de evaluación, ¿no? Fue la institución misma quien, al escuchar las distintas voces, fue que buscó que se formara este grupo y que se permitiera el desarrollo, ¿no? Entonces, esto ha sido pues fundamental y estamos muy agradecidos con la universidad por el apoyo que nos han dado. Otro, que la participación ha sido de la comunidad en los distintos procesos, como lo han estado comentando, desde antes del diseño, en los ajustes, con los estudiantes, con las autoridades, con los profesores. Esto ha sido un punto nodal y todavía nos falta camino aquí por avanzar. Otra es el acompañamiento de expertos en evaluación. No solo en este grupo se ha conformado o se han integrado expertos, ¿no? Como ustedes saben, aquí tenemos 3 miembros de la RIED,
sino también contamos con un consejo asesor de evaluación, y ellos también nos han estado acompañando, ¿no?, en este proceso y retroalimentando las tareas que hemos ido incorporando. Otra cosa importante es que la universidad nos ha dado tiempo, ¿no? Sí ha habido cierta presión para sacar los resultados, pero finalmente ha confiado en nosotros y nos ha dado tiempo para implementar. Y es así que tuvimos un año trabajando con un índice transitorio para poder nosotros configurar el índice que tenemos ahora. También contamos con el apoyo de la Institución para el Desarrollo Tecnológico. El desarrollo de plataformas, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, esto ha sido importante. Y luego también hemos tenido vinculación y colaboración con las áreas de la universidad de formación y actualización docente para vincular los resultados con la oferta, ¿no? Entonces, vamos trabajando, el proceso también es complejo, pero hay esta voluntad y esta apertura para irlo logrando. ¿Cuáles son algunos de los resultados que esperamos? Y esto vamos en el camino, ¿no? Pero todavía los queremos consolidar aún más. Bueno, pues un poco también de lo que comentaba Yuni esta mañana, ¿no? Que prevalezca la valoración de la práctica docente y el cuidado de las y los profesores como personas, ¿no? Nos interesa mucho este cuidado del profesor. Otro es vivir la evaluación como una oportunidad de desarrollo, de mejora continua y de innovación, ¿no? Con apertura y sin temor, ¿no? Toda innovación requiere hacer cambios, entonces, y para eso se requiere vivirlo sin temor y en la que las áreas de mejora sean vistas más como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento que como errores, ¿no? Otro más es que la retroalimentación de la evaluación docente sea un insumo para la reflexión individual y también la reflexión colectiva, para la mejora de la práctica docente y por ende la calidad de los aprendizajes, ¿no? Y entonces aquí vemos un aprendizaje conjunto, una aportación entre pares. Otra es que dialoguemos sea un mecanismo de diálogo entre distintos actores para la búsqueda de alternativas de mejora y fortalecimiento de la calidad académica, ¿no? Entonces, que se abran más espacios de diálogo entre docentes y estudiantes, entre docentes y docentes, entre docentes y coordinadores, entre estudiantes y autoridades, entre docentes y autoridades. Uno más es fortalecer la empatía y el respeto en las relaciones entre docentes y estudiantes, ¿no? Nos interesa que los estudiantes respondan con responsabilidad, con compromiso, y también que los docentes entiendan o reciban esa retroalimentación igual, con empatía y con respeto, ¿no? Que si buscamos generar o que los profesores sean reflexivos, sean autocríticos, para que la mejora en realidad se pueda dar. Y finalmente buscamos consolidar una cultura de la evaluación docente en la que estudiantes, docentes y autoridades veamos la evaluación como una ruta hacia la mejora y la asumamos como un derecho, como un compromiso, pero también como un servicio a los demás. Finalmente les comparto algunas de las enseñanzas que hemos tenido, ¿no? Todo el proceso necesita maduración. No hay cosa que por sí sola y de manera inmediata se dé, ¿no? Necesitamos ir avanzando, se necesita ir consolidando, sí necesitamos establecer gestión del cambio, ¿no? Para que las cosas se puedan dar. También entendemos que la evaluación tiene distintos significados para los distintos actores, ¿no? Actuamos a partir de lo que cada uno cree, también de lo que cada uno es o necesita ser en el contexto en el que está, y también parte en lo que nos va funcionando bien, ¿no? Y pues bueno, no ha sido sencilla el tránsito de un modelo a otro, porque para algunos actores había cosas que funcionaban bien y en realidad sí, ¿no? Y estos apegos, ¿no? Hacen difícil muchas veces el cambio. También vemos que toda innovación genera desafíos, ¿no? Y estos desafíos que para algunos actores podrían pensarse como problemas, implican pues un repensar de lo que hacemos, ¿no? Un estar dispuestos a buscar alternativas de solución y a mirar el error como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? También vemos que un verdadero cambio requiere del involucramiento de toda la comunidad educativa,
no falta con que el equipo dialoguemos, haga un buen trabajo, que haya voluntad de los estudiantes o voluntad de los profesores. Tenemos que ir avanzando juntos para que este cambio y esta incorporación verdaderamente se dé. Y pues bueno, con la pandemia y en sí desde hace mucho tiempo hemos visto que vivimos en incertidumbre y que esta incertidumbre nos obliga, ¿no?, a estar más abiertos, a ser más flexibles, a mirar el contexto y actuar en consecuencia, ¿no? Esto es también un poco sobre lo que nos hacía reflexionar. Y pues bueno, muchas gracias. Estamos abiertos a sus comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, gracias Javier, gracias a todo el equipo de la Ibero. Han llegado 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, 5 preguntas. Las voy a ir planteando y luego, pues un poquito en función de la gestión de los tiempos, abrimos también a una participación quizá más directa. La primera pregunta se me quedaba un poco lejos en el tema, pero en la última intervención tuya, en el cierre tuyo, Mercedes, lo has traído de la mano al hablar de la situación de incertidumbre vivida por la pandemia. Y la pregunta se refería a cómo se van a aplicar las evaluaciones sumativa y formativa después de la pandemia en el modelo. Quizás vendría de la mano de si habéis hecho un diseño adaptado para el proceso de pandemia que se ha vivido o en realidad habéis mantenido más o menos lo que estaba previsto. Adelante. Sí, bueno, empiezo yo y si alguien más quiere responder también. Sí, en realidad, cuando empezamos con el diseño, pensamos como en una situación presencial, ¿no? A todos nos vino a sorprender la pandemia. Y entonces lo que hicimos fue revisar cada uno de nuestros indicadores y cada una de las preguntas, buscando, ¿no?, ver si aplicaban o no aplicaban al nuevo contexto. Entonces vimos que algunas sí, ¿no? Para nosotros es muy importante las preguntas que tenemos abiertas. Entonces estas te permiten, ¿no?, comentarle al profesor justo cómo te estás sintiendo, ¿no?, qué está mejorando, qué está funcionando, qué recomendaciones tendrías que hacer, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicimos en el de apreciación estudiantil. En el de evaluación intermedia, ahí sí hicimos mayores ajustes, ¿no? O sea, sí hicimos ajustes pensando en la situación, en el uso de la tecnología, en la diversidad de métodos que se tendrían que utilizar, en si funcionan o no los medios de comunicación, ¿no? Y este instrumento también tiene la idea de retroalimentar para que se hagan ajustes, como decía Raúl, y se pueda se pueda replantear, ¿no?, algunas situaciones que posiblemente no están funcionando. Indudablemente, creo que tenemos todavía un mayor esfuerzo que hacer y que considerar. Esto que se planteaba en la mañana, ¿no?, de las situaciones que viven los profesores, sobre todo a la hora de recibir sus resultados, ¿no?, si los estamos considerando o no, o profesores que han hecho esfuerzos por incorporarse a la tecnología, ¿no?, tomar todos estos cursos y a pesar de ir, ¿no?, a toda marcha, en ocasiones no logran, ¿no?, alcanzar las expectativas tan altas de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, creo que todavía nos toca mucho reflexionar y pues este es el espacio, ¿no?, este coloquio para poder tomar ideas y reflexionar juntos. Muy bien. Javier, ¿querías comentar algo? Javier. Sí, adelante. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Bueno. Sí, mire, no, totalmente de acuerdo con lo que acaba de contestar Meche de alguna manera, pero yo creo que hay que ser honestos, es decir, de alguna forma comentábamos a lo largo de la presentación que, dicho sea de paso, y un poquito como estamos en confianza porque somos aquí todos los de la RIED, pues pensamos que nos íbamos a llevar 2 horas y nos llevamos 1, o sea que
primero habría que aplaudirnos porque terminamos en 1 hora lo que estaba prevista para 2. Entonces todo el mundo habló rápido, todo el mundo recortó láminas y ahora resulta que tenemos tiempo de sobra. Yo creo que tendríamos que regresar a la presentación grande. Pero bueno, eso ya es otro detalle. Yo creo que una cuestión importante es reconocer y ser sinceros en el sentido que si lo habíamos comentado que iniciamos hace 4 años con todo este proceso de Dialoguemos, pues no existía la pandemia. Entonces, todo el proceso que es muy largo, que ha sido muchísimo trabajo, que ha habido muchas intervenciones de toda la comunidad educativa, ha sido en realidad la mayoría antes de la pandemia, cuando ya estaban de alguna manera los instrumentos diseñados, se nos viene la pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Que el instrumento dices, ¿me sirve o no me sirve para evaluar en la pandemia? Y entonces ahí nos damos cuenta que hay que hacer algunos ajustes a los instrumentos, que habría que hacer, como lo decía Meche, hay cosas que digamos se enfatizan más, como el uso de la tecnología, que lo han mencionado mucho, pero que por el otro lado analizábamos, y si hablamos de planeación y los elementos que tiene la planeación, si hablamos de estrategias de enseñanza, si hablamos incluso de algo que sucede en el aula y que luego cómo sucede a nivel virtual, que es el ambiente de aprendizaje, también hay un ambiente de aprendizaje cuando se está hablando de una enseñanza en línea. Y entonces, y no se diga la evaluación del aprendizaje. Entonces, nos dimos cuenta que de todos modos el instrumento o los instrumentos nos seguían siendo útiles a pesar de estar en una docencia virtual o en línea y no en la presencial. Y por otro lado, aunque quisiéramos hacer o hicimos pequeños ajustes porque no era posible en tan poco tiempo revertir todo, pues teníamos la esperanza que la pandemia iba a durar 1 año y se acababa. Incluso en un principio pensamos que iba a durar 3 meses y se acababa. Y resulta que ya llevamos más de 1 año y no se acaba. Entonces ahora empezamos en el grupo a discutir cómo podemos ir haciendo este ajuste de instrumentos cuando la propuesta en general en muchas instituciones, no solo en Libero, está siendo cómo caminar hacia los modelos mixtos. Ya han pedido en varias instituciones, planeen el semestre, pero planéenlo de forma mixta, es decir, una parte presencial y una parte en línea. Y entonces eso va a exigir, obviamente, hacerle un ajuste a los instrumentos. Pero yo digo que tendríamos que retomar muchos elementos de lo que sí está consolidando Dialoguemos, que los alumnos han podido, digamos, responder, aunque se responden en este tipo de cursos en línea, les ha servido el instrumento para opinar sobre sus maestros, sobre las cosas que estamos diciendo, porque de lo contrario, digamos, ¿qué diría yo? Una forma de medida del éxito o no, o de la coherencia, no éxito, de la coherencia de nuestros instrumentos, sería que el alumno diga, no corresponde, no se puede responder, ¿sí? No aplica. Entonces, si nos dijeran en todas las opiniones los alumnos, si estuviera generalizado, no aplica, no corresponde, no puedo responderlo, porque no está de acuerdo a la situación, estaríamos en una situación de una necesidad vital de transformarlos de ya. Pero no es así. En realidad, los alumnos han podido responder, incluso cuando hablamos de la autoevaluación, es en la parte de reflexión del profesor de todos estos retos que han surgido, y ahora sí planeo, pero planeo de manera diferente, me llevo más tiempo planeando, tengo que buscar más materiales, etcétera. O las necesidades de irme capacitando un poco más en la tecnología, y etcétera. Entonces, yo digo con eso un poquito la respuesta cuando decían, bueno, ¿y se han modificado o no? Yo, en esencia, afirmaría que no se han modificado al diseño original de curso presencial, sí se han adecuado algunas cosas o se han enriquecido, pero las respuestas nos pintan un panorama en el que están funcionando los instrumentos y que dependiendo, pues, la continuidad en esto de la pandemia o semipandemia, que ya empezamos a estar en otra situación, pero que aún así no se regresa a clases presenciales en la totalidad, sino que se está previendo, invitando a que se planeen cursos híbridos. Entonces tendremos que ir viendo
qué tanto vale la pena modificar a nivel de estos cursos híbridos o no, y desde dónde se tendrán que modificar. Perfecto. ¿Ves, Javier? Si es que nos hacía falta que anduvierais un poco rápido en la primera parte para que nos diese tiempo a hablar. Sí, Si ¿verdad? hubierais- Nosotros pensamos es que el truco es que dure tanto que no hay tiempo a preguntas y así ya no nos pregunta nada. Pues Pero no, nos falló. tienen una invasión de preguntas, lo cual es estupendo porque han surgido desde, como desde inquietudes distintas. Bueno, les voy a plantear una más y les voy a pedir que sean un poquito más breves en la respuesta. La pregunta la plantea Gustavo Pérez Tarango y pregunta, cuando dicen mejora continua, ¿cómo definen a mejora continua y cómo se observa en la práctica docente? Quizá en parte ha sido resuelta en la presentación con el índice de mejora, pero en cualquier caso venía al tanto de lo que comentaba también Raúl Romero y Julio Costeño con rendimiento y crecimiento, pero en cualquier caso, si quieren hacer alguna consideración específica al respecto. Cuando dicen mejora continua, ¿cómo definen la mejora continua y cómo se observa en la práctica docente? No sé si Raúl, Julio... Quizás si comienza Julio con el índice de mejora, que justo es lo que nos da este referente y por ello complementar. Claro. Sí, justo. Por ejemplo, el índice de mejora continua nos permite, en un inicio, la primera medida es como en un solo momento, ¿no? La segunda medida es la que ya nos permite comparar al mismo o reflejarse o darle al docente una idea o un conocimiento de cómo se ha comportado con respecto a su práctica docente en el periodo anterior, ¿no? Entonces, tenemos 5 dimensiones. Hay cada dimensión, si recordamos, tenía estos dos indicadores, ¿no? Pues, nos ha tocado casos, por ejemplo, de docentes que salen muy bien evaluados en el primer periodo, en las 5 dimensiones, pero en el segundo momento resulta que en alguna de las dimensiones, supongamos evaluación, resulta que hay un ligero decremento, ¿no? O inversa, pueden salir muy bajos en 5 dimensiones y en el siguiente periodo sale muy bien la evaluación, ¿no? Entonces, eso es lo que al docente le permite en un inicio tener ese conocimiento y en un segundo momento reflexionar según cómo él considera que fue las características del grupo. Por ejemplo, hemos dado a la hora de comunicar estos resultados con los docentes y ellos nos han expresado y dicen, bueno, sí, es que el grupo tiene esas características, el de este periodo, ¿no? El del otro periodo tenía estas otras características. No, pues sí. Les permite ir viendo esa reflexión que al final de cuentas es la que los impulsaría hacia la mejora, ¿no? Encontrar áreas de oportunidad que al final están inmersas o están condicionadas por el contexto del grupo, ¿no? El grupo puede cambiar en cada periodo, ¿no? Entonces, creo que por ahí aportaría yo. ¿Quedó clara la explicación? En principio, Raúl, querías añadir algo. Yo agregaría alguna cosa más. El índice de mejora que nos ha descrito Julio nos permite ver los cambios, digamos, individuales, pero los resultados globales también nos permiten ver cuáles son las áreas de mejora de comunidades concretas, de colegios de profesores, de grupos, de cómo está esta situación en distintos departamentos o programas. Y esto ha sido también motivo de reflexión de las y los académicos, porque identifican, oigan, fíjense que a todos nos fue medio mal en evaluación, vamos a trabajar en eso, ¿no? O necesitamos mejorar en este aspecto y empiezan a trabajar de manera conjunta. Entonces, la idea del modelo también es que se elaboren planes de mejora. No solo que tengamos el diagnóstico de cómo hemos ido mejorando, sino qué acciones intencionales se ponen en marcha de manera individual, pero también de manera comunitaria para mejorar nuestra docencia en las distintas dimensiones. Y eso también ha sido parte de las reflexiones que en las comunidades de colegios de profesores se están realizando. Y resulta muy útil pensar no solamente en los aspectos de resultado cuantitativo, sino también
en la lectura y reflexión de los resultados de cada quien para ver cuáles son los elementos que me propongo cambiar para los siguientes semestres. Entonces, esta nueva manera de ver los resultados no es fatalista, sino es prospectiva. Sí, yo solo complementaría lo que ya dicen en el sentido en que la evaluación intermedia precisamente también es un referente para el profesor cuando revisa su evaluación de apreciación estudiantil una vez terminado el ciclo, el periodo, y también él puede reflexionar sobre si estas áreas de oportunidad que el estudiante de alguna forma percibió, las dialogó con él, si implementó algunas mejoras para el cumplimiento y el término del ciclo, se ven reflejadas en esta apreciación hacia el final del periodo, y entonces, como dice Mariana, le permite desarrollar un plan de mejora pues más reflexionado, más pensado, donde él mismo pudo ver sus mejoras o no y qué cosas hay que digamos, reforzar porque han funcionado y han sido bien percibidas para el cumplimiento de los aprendizajes. Muy bien. Pues enlazando con este tema del plan de mejora, Luz María Montoya pregunta si para el proceso de formación docente continua tienen planteada la participación de otras áreas de la universidad. Sí, si quieres respondo. Bueno, dentro de la misma dirección, tenemos la dirección, una dirección encargada particularmente a la formación de académicos, ¿no? Sin embargo, tenemos ahora una comisión de formación en la que se están sumando los esfuerzos de todas las áreas de la universidad, ¿no? Porque hay distintas áreas, ¿no? que van ofreciendo, y entonces la idea es recuperar todas estas iniciativas que se están teniendo para fortalecer la formación. Hay un sistema que justamente está en desarrollo que se llama el CID, en el cual te va a aparecer tus fortalezas y tú podrás ver, ¿no? A lo mejor tengo un área de oportunidad en la dimensión de planeación o tengo una de evaluación, entonces podrás elegir cuáles son las alternativas de formación que se están planteando, que no nada más están mirando como en cursos y talleres, sino también otros espacios, otras formas de poderte capacitar, actualizar o fortalecer. Muy bien. Yendo ahora a algo mucho más concreto del modelo de evaluación que plantean, Javier Tolentino plantea dos preguntas. Por un lado, señala que parece que retoman las dimensiones de la práctica docente propuestas por Cecilia Fierzo y otras, o si es otra propuesta la que tienen de dimensiones, no es la de estas compañeras, sino que es otra propuesta más adecuada a la docencia universitaria en la Ibero. Y por otro lado plantea que una de las formas de ver, de poder observar lo que ha sucedido en el aula son las evidencias de aprendizaje realizadas por los estudiantes, y pregunta si se ha considerado el incluir estas evidencias de aprendizaje, este elemento, dentro del modelo. Sí, Javier. Dentro del grupo, no sé, Mercedes quizá. Javier levantó su mano. Javier, adelante. Abre el micro, Javier, no te escuchamos. Digo que haciéndote caso, Chuza, voy a tratar de ser más breve. Pero bueno, es que es difícil cuando las preguntas son tan buenas. De alguna manera, lo que diríamos es que ¿de dónde sacamos que son tan importantes y el eje, la columna vertebral de Dialoguemos, que son las dimensiones? Las dimensiones por este momento son 7. Nada más empiezo al revés. Empezaría por la de ética y valores y la de compromiso social, que surgen muy directamente del contexto propio de la Universidad Iberoamericana. Este ideal de la universidad de formar a los docentes, y no solo a los docentes, digo, más bien de formar a los alumnos a través de los docentes, pero que los docentes en sí también tengan una actitud de compromiso social
y además estén siempre atentos a la parte de ética y valores, pues entonces nos hizo sumar estas 2 dimensiones a lo que ya normalmente las otras 5 sí se reflejan en la literatura especializada. Jaime Tolentino, Javier Tolentino, no me acuerdo muy bien el nombre, Tolentino, hace alusión a que sí son retomadas de Cecilia Fierro, no exclusivamente. Yo creo que es más bien la revisión de la literatura que se planteó en un inicio, que hicimos una revisión de literatura bastante extensa, nos fueron configurando cuáles son los elementos que están en juego dentro de la práctica docente en el aula, y de ahí indudable que tiene que estar la planeación, las estrategias de enseñanza, el ambiente de aprendizaje, evaluación del aprendizaje también, y las competencias profesionales. Y entonces fuimos de alguna manera seleccionando que eran estas y las confirmamos a través de estos inventarios que se mencionaron en un principio de la presentación, en donde se preguntaba a los docentes si estaban de acuerdo o no en que fueran parte de la evaluación docente. Y me podría extender muchísimo más, pero voy a ser breve. Perfecto. Bueno, pues si no se completa la... Ah, bueno, y respecto a las evidencias de aprendizaje, recordáis que había una segunda pregunta de Javier Tolentino que hablaba de las evidencias de aprendizaje como una de las formas de ver lo que realmente ha sucedido en el aula, y preguntaba si lo habíais considerado como parte del modelo. No. ¿Quieres intervenir tú, Raúl? ¿Que tienes tu manita levantada? Más bien complementaría lo que dijo Javier, en que si bien las categorías surgen y se confirman no solo de una autora, sino de muchas, los ítems al interior de cada categoría son con base en las características propias de la universidad. Entonces, de ahí el asunto de que es un instrumento muy contextualizado para y por la universidad. Nada más como complemento. Lo otro, más bien, a lo mejor tú podrías contestar algo de las evidencias. Sí. Javier, ¿querías complementar algo? Bueno, y yo nada más diría 2 cositas de las evidencias del aprendizaje. O sea, en la literatura especializada justamente lo que hemos visto es que una de las formas de ver si realmente el profesor es bueno o no es a partir de si el alumno aprende o no. O sea, no es el mecanismo de cómo lo califico, si sabe planear o si sabe usar una tecnología, etcétera, sino si realmente todo eso queda un poquito en un caso un poco oscuro, si lo único que importa es ver si el alumno aprendió o no aprendió. Y eso lo reconocemos totalmente. Sin embargo, en Dialoguemos no hemos podido entrar a ese punto. ¿Por qué? Porque al final esto requeriría, y se ha visto en muchos ejercicios y esfuerzos de evaluación de la práctica docente, el hecho de que se necesitan casi investigaciones para tratar de asociar lo que son los resultados del aprendizaje con la práctica docente. Hay tantos factores, tantos insumos que están en juego en el aula, que asociar que porque el alumno aprendió es por lo que el profesor hizo esto, es bastante complicado. Y de ahí que, digamos, ahorita estamos nosotros en otra etapa en Dialoguemos, que a lo mejor, y si la institución se interesa y sigue el grupo y se encaminan más investigaciones, en algún momento podemos empezar también a trabajar y qué implica esta relación aprendizaje estudiantil con desarrollo o desempeño del docente. Muy bien. Desde una perspectiva muy concreta y aprovechando toda esta multidimensionalidad que nos han presentado en el modelo, Romana Martínez Silva pregunta si correlaciona la autoevaluación con la heteroevaluación que hace el docente. En esta sí han hecho un poco el estudio de hasta qué punto esas 2 visiones son complementarias o son muy divergentes. Híjole, es que nos dejan pensando esta pregunta, ¿no? Sí, en realidad, pues en realidad, en realidad no. Lo miro para mañana y mañana te contesto, si estuviésemos en clase. Pues sí. Sí.
Es un tema que hemos planteado alguna vez en la mesa y que lo tenemos en nuestra lista de pendientes ciertamente, porque lo que sigue ahora es comparar lo que dice cada docente de sí mismo con respecto a lo que dijeron sus estudiantes, pero además ver si existen coincidencias y divergencias. Y hay mucho trabajo que hacer allí, tanto del área de formación como del área de evaluación, ¿no? Sí lo hemos planteado en algunas ocasiones, pero no lo tenemos resuelto y es parte de nuestras asignaturas pendientes a corto plazo. Sí, lo que sí podría complementar es que sí son instrumentos y estrategias que se complementan y que sí han llevado a la reflexión del docente a verse a sí mismo de una forma diferente, porque sí hay que mencionar que a lo mejor, como decía Javier, por esta premura y ganar tiempo, algo que tendríamos que mencionar también es que Dialoguemos busca establecer una cultura de la evaluación docente en toda la comunidad universitaria, lo que implica que estudiantes participen de manera crítica y asertiva, que respondan el instrumento de manera pensada y no solamente por cumplir, que el profesor tenga esta apertura de leerse, de leer lo que dicen los estudiantes, de tener este momento de pausa y de pensar, reflexionar sobre lo que están diciendo los estudiantes, de cómo lo perciben y de cómo él puede tener algunas áreas de mejora y que también reconocen lo que está haciendo bien y que entonces no estamos, como se dijo desde el principio, poniendo el énfasis en evaluar y en evidenciar las áreas de oportunidad, sino también muchísimo en reconocer al docente como persona, como un agente de cambio y como estas cosas que también hace bien. Entonces sí hay un complemento, como dice Mariana, pues bueno, el modelo en realidad es muy joven, está gateando, pero creo que a pasos muy firmes y entonces son unas de las posibles áreas que tenemos para continuar en investigaciones, pues digamos, más puntuales y específicas. Desde luego es una buena temática para continuar en esa investigación. Como Ahí yo, Susa, si me permites, nada más agregaría que en la línea de ver la comparación un poco entre lo que es, opina el alumno y lo que opina el estudiante, lo que opina el estudiante y lo que opina el profesor de una misma práctica, una misma clase, una misma aula, estamos ahorita trabajando un segundo instrumento de autoevaluación porque creemos justamente que eso es necesario, en la que coincide en una parte cuantitativa, como si fuera un instrumento espejo, y luego la parte rica es la parte cualitativa del instrumento, en donde se le invita a reflexionar al profesor. Pero la parte cuantitativa hace alusión justamente a los elementos centrales entre lo que contesta, son como la mitad de los reactivos, pero centrales de lo que contesta el estudiante sobre la clase y lo que contesta el profesor sobre sí mismo. Y eso permitiría justamente hacer un poco una comparación entre estos dos tipos de evaluaciones. Claro, perfecto. Sería una oportunidad estupenda poderlo trabajar desde ahí. María Guadalupe Carranza tiene la mano levantada. No sé si quieres intervenir al hilo de este tema. Adelante. Sí, justamente este tema a mí me llama, me interesa mucho. El asunto es que nosotros vamos a presentar una investigación donde aplicamos un instrumento espejo entre estudiantes y alumnos, entre estudiantes y maestros, y efectivamente ver cuáles son las divergencias y las convergencias. Y sucede justamente como dices, Javier, que ante una misma experiencia, ante una misma situación, los actores se posicionan desde distinta mirada, pero hay algunas cuestiones en las que sí coinciden. Y bueno, pues están invitadísimos a que conversemos después de que les presentemos los resultados hoy a las 4 de la tarde. Pero la pregunta que yo quería mencionar va un poco más como en la práctica concreta de la docencia. Indudablemente, este trastocamiento de la cotidianidad de las aulas incidió en la práctica docente. Y a mí personalmente me costó mucho trabajo, todo un semestre, ajustarme a los cambios de cómo manejar el ambiente del aprendizaje, cómo utilizar mis recursos didácticos que yo tradicionalmente utilizaba, los tuve que cambiar, vi que no tenían la misma incidencia y sobre todo cómo evaluarlos.
cuando uno en una situación presencial los evalúa de cierta manera y cuando trabajas en línea ya tienes que ajustar todo y aún así seguir dudando de que estás haciendo bien la evaluación. Entonces mi pregunta, que la puse ahí en el chat, es, ¿ustedes tienen un poco idea de cómo afrontaron los profesores estos cambios y cuáles fueron las acciones que ustedes tomaron en los instrumentos de evaluación para explorar sobre estas situaciones, estas tres cuestiones, ¿no? El ambiente de aprendizaje, cómo lo monitorea uno, cómo lo diseña, cómo lo gestiona, los recursos didácticos o las estrategias didácticas y sobre todo cómo evaluaron y si sirvió esa evaluación. Sé que es un poco compleja, pero me interesa mucho platicarlo con su gran modelo. Gracias. Bueno, pues María Guadalupe planteó la pregunta en el chat, pues, pero puesto que tomó la palabra, la planteó ya. Yo les invito a contestar ahora en este momento y yo después continúo con el listado de preguntas. Aunque ya se contestó un poquito quizá antes respecto al tema de pandemia, no sé si queréis añadir alguna cosa específicamente respecto al ambiente de aprendizaje, los instrumentos. Adelante, Mercedes. Sí, pues bueno, los profesores sí nos han estado reportando estos cambios, estas inquietudes, ¿no? Y que no solo las nuevas formas de enseñar están afectando su docencia, sino también como lo planteaba Mario al inicio, ¿no? Estas pérdidas, ¿no? Esta afectación emocional que la pandemia ha tenido en ti mismo, ¿no? Entonces todo esto pues sí te lleva a plantear cosas diferentes. Entonces, en realidad, sí, ya más o menos lo habíamos planteado. Nuestras preguntas, por ejemplo, sí son muy generales, ¿no? Entonces, lo que yo comentaba al principio es que sí son aplicables. Por ejemplo, si los recursos, ¿no? Y los materiales que se están implementando o que implementa el maestro, que está utilizando el maestro, te ayudan a aprender o no, ¿no? Si el maestro, el profesor escucha tus observaciones o escucha, entonces eso también aplica para todos los contextos, ¿no? Si el profesor crea un ambiente de respeto en donde puedas participar con libertad, ¿no? Esa es otra de las preguntas que tenemos. Si la evaluación que realiza el profesor contribuye, ¿no? a tu aprendizaje, ¿no? Y te hace más autónomo en la toma de decisiones. Entonces, por eso sí vemos que justamente hay muchas que son transversales y que sí están contribuyendo. Y con esta precisión y con esta apertura de las preguntas abiertas en cada uno de los instrumentos, que luego a los estudiantes dicen, ay, no están muy largos o hay que contestar muchas cosas, esto te permite también recuperar la parte cualitativa, ¿no? Y sentir de los estudiantes en los distintos contextos. Entonces, yo sí me atrevería a decir que sí está contribuyendo, y que los profesores han expresado en las consultas que hemos hecho, que sí tienen son un insumo, ¿no? Para la mejora y para la reflexión. Por el otro lado, sí tenemos a estos profesores que nos han, lo que comentaba, ¿no? Que esta preocupación de que he tomado todos los cursos porque sí tenía yo había una brecha muy grande en cuestiones tecnológicas, he tomado todos los cursos, he tomado ¿no? Estas estrategias nuevas en el aula, esta división de grupos en el Zoom, no sé, y a pesar de eso no logro, ¿no? Las expectativas, ¿no? Entonces yo digo que esos son a los profesores que nos está haciendo falta llegar, ¿no? Para tener una evaluación desde la justicia y desde la inclusión y desde la tolerancia. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Seguimos adelante. Se nos van acumulando, os comento que no acaban las preguntas, ¿eh? Se nos van acumulando las preguntas. Entonces, Leticia Elizalde, que había escrito una pregunta en el chat, levantó la mano. Y igualmente Jesús Fornet, que había escrito también en el chat una pregunta, levantó la mano. Entonces, si quieres, Leticia, adelante. Después te doy la palabra a Jesús y después continúo con mi listado de preguntas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos.
Pues una felicitación para el equipo de la Universidad Iberoamericana. Sin duda es un reto desde distintas aristas, un reto institucional, un reto de revisión de literatura y un reto metodológico. Por mi parte, pues realizo la conducción del proceso de evaluación docente en la Universidad del Estado de Hidalgo. Y en ese sentido, pues su experiencia me es cercana en cuanto a las necesidades institucionales. En ese sentido iba mi primer pregunta, es decir, el modelo rescata de forma muy valiosa la parte de la reflexión de los docentes y los distintos momentos en los que lo llevan a cabo. Mi inquietud es cuando se tiene que tomar una decisión respecto a permanencia, respecto a formación, a los aspectos que ya ha señalado la doctora Mariana, que sin duda debemos atender, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿cuáles son los referentes que consideran para ver el macro de la institución en cómo vamos en el desempeño o en la calidad docente? Y mi segunda pregunta va más hacia la parte de la información cualitativa. Es decir, mencionan que hay un espacio en el que los profesores reflexionan. Mi inquietud es si pudieran profundizar un poco más respecto a ello, es decir, cómo se lleva a cabo esa reflexión, si hay un seguimiento, un acercamiento a los docentes de este proceso y respecto a los comentarios cualitativos de los estudiantes, si consideran en su reporte los más valiosos o si son todos los que se manifestaron en el grupo. Gracias y nuevamente felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Leticia. Si quieren, respondo. Adelante. Ok, una parte muy valiosa que hemos tenido en el modelo es que tenemos un consejo consultivo Dialoguemos, ¿no? Este consejo consultivo está formado por las autoridades de la universidad, ¿no? Por los divisionales, por la vicerrectora, ¿no? Por el director de información, análisis de la información. O sea, hay muchos actores centrales. Entonces, hemos estado como avanzando en la construcción del modelo junto con ellos, ¿no? Para ir viendo justamente las necesidades. Nosotros hemos buscado, y como lo hemos planteado aquí, que este modelo contribuya o que esté principalmente orientado hacia la mejora, ¿no? Pero siempre hay esta parte de que los resultados también tienen, o sea, no podemos negar que tengan también un uso administrativo. Entonces, hemos estado justamente trabajando con ellos cuáles son estos casos, ¿no? Estos usos, si se tienen, los que tienen que ver con promoción, los que tienen que ver con reconocimiento, los que tienen que ver con permanencia, ¿no? Y para esto, de parte del modelo, tenemos los dos índices. El índice de mejora, que acaba de presentar Julio, el de mejora docente Ibero, que a nosotros nos parece mucho más justo, porque entonces te permite mirar al profesor en 2 periodos, ¿no? Y entonces te da más oportunidad de tomar decisiones y también decir, bueno, este profesor pues anda medio bajito, pero está haciendo su esfuerzo, ¿no? O este profesor no ha hecho mucho esfuerzo, pero se mantiene entre los destacados, ¿no? Entonces te permite tomar decisiones mucho más justas. Y también tenemos uno que hemos creado, que es el índice de rendimiento Ibero, porque sí, como al ser tan joven, necesitamos 2 periodos y hay profesores que no los tienen, ¿no? Y aparte tienen que cumplir con un porcentaje de participación para que la evaluación sea válida. Entonces tenemos este índice de rendimiento Ibero y a partir de estos 2 es que se han estado tomando las decisiones. Y se ha traducido un poco, por ejemplo, por ejemplo, en una docencia aceptable, ¿no? O sea, que para algunos procesos sí necesitas una docencia, una muy buena docencia, para otros necesitas una buena docencia y para otros necesitas una docencia aceptable, ¿no? Entonces, más bien, estos vienen a ser
como puntos de partida donde la idea es que se sumen otros criterios para la toma de decisiones. Dentro de Dialoguemos tenemos también, ya no lo presentamos, un reporte que es por institución. Entonces, a nivel institución, te hace ver cuáles son las áreas, las fortalezas más importantes y las áreas de oportunidad que en conjunto tenemos que trabajar. Y luego se va desagregando por división, por departamento, hasta llegar a una coordinación, ¿no? Para que tengan todos estos elementos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hemos visto que sí tenemos fortalezas en cuestiones de que generamos respeto y ambiente de participación en libertad, de que nuestros profesores se comportan con ética, ¿no? Y reconocen los conocimientos de los profesores. Y nuestras áreas de oportunidad tienen que ver justamente con esto relacionado con la pandemia, ¿no? Como el uso de estrategias para el aprendizaje, el trabajo colaborativo y pues justamente la evaluación para el aprendizaje. Y entonces, estos son pues los reportes o las cosas que nos dejan o que la evaluación nos va orientando también como institución. No sé si respondí, Leti. Muy bien. Sí, Jesús. muchas gracias. Gracias, Leticia. Jesús, ¿querías comentar algo tú también? ¿Levantaste la mano? Sí, ¿se me escucha ahora? Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Hombre, nada, oye, pues nada, aprovecho para, al igual que ha señalado Chus antes, congratularme de verles a todas y a todos, porque hace mucho tiempo que no nos vemos y es siempre una alegría el poder compartir con todos. Veo que ya queda menos tiempo. Antes quedaba 1 hora cuando Javier empezó a contar el tiempo, pero se está pasando muy rápido. Y yo quería hacer unas reflexiones combinadas que fueran llevando algunas preguntas. Simplemente como antecedentes comentar que en el curso 86-87, es decir, del siglo pasado, hace muy poquito, se nos encargó montar el sistema de evaluación del profesorado de nuestra universidad. Estuvimos trabajando en esa tarea desde el curso 86-87 hasta el 93-94 en el que dimitimos. Dijimos, hasta aquí hemos llegado. Iniciamos un proceso con una aspiración y fundamento orientado a lo formativo. De hecho, se desarrollaba la evaluación desde el servicio de formación permanente del profesorado, pero luego digamos, la incidencia política que se produjo de empezar a identificar desde el Estado consecuencias, por ejemplo, para el salario, vinculadas a evaluaciones, que eso apareció posteriormente, pues interfirió y todo lo que se había ido negociando con el profesorado para que pudiera ser una participación orientada a la mejora, pues se estalló por los aires. ¿Por qué? Pues porque simplemente el rector de turno dijo, ¡ay, qué bien! Nosotros ya tenemos el sistema. En ese proceso, Pepe González Suc estaba, pues era muy jovencito, estaba haciendo su tesis doctoral. Hizo la tesis doctoral precisamente haciendo un seguimiento de varios años de las evaluaciones, de los años que estuvimos nosotros trabajando con eso. Y lo que me quedó la idea cuando se estaba escuchando es, por una parte, me encanta el proyecto como lo habéis hecho. O sea, me parece que es un proyecto que desde el punto de vista, digamos, de las dimensiones que debe tenerse en cuenta, me parece que es ideal. Me parece que es ideal también el haber integrado una evaluación intermedia con el fin de que los estudiantes puedan apreciar alguna consecuencia derivada de que ellos den sus opiniones, cosa que, por ejemplo, en el caso nuestro y en el caso de España no hay ninguno que utilice evaluaciones intermedias, sino que siempre se nos obliga a evaluaciones posteriores a haber dado las calificaciones. Entonces, nuestros alumnos, en todo caso, en lo que es el desarrollo de cultura de evaluación, van perdiendo interés
o fueron perdiendo interés. De hecho, ahora es dificilísimo que nos evalúe a nadie, que respondan a las encuestas, porque no le ven consecuencias inmediatas. En aquellos momentos sí que lo tuvieron, en aquellos años, pero en cuanto se tergiversó el uso del modelo para otros fines, desapareció, digamos, lo que era el interés propiamente formativo, la implicación del profesorado y la implicación del alumnado. Entonces, una cosa que me ha dejado pensando al final es, por una parte, el tema del índice de mejora, que no lo acabo de ver muy claro, a no ser que se meta dentro de un proceso precisamente de investigación evaluativa. Porque sí que pudimos comprobar en aquella época que hicimos mucha investigación evaluativa sobre los resultados que íbamos obteniendo, que un mismo docente, impartiendo la misma asignatura, podía tener evaluaciones estadísticamente significativas en dos grupos que teóricamente eran iguales. Entonces, hay ahí un factor de covarianza de grupo, de entrada, que está influyendo y que en alguna medida habría que controlar. Porque si no, te puede quedar como un ideal el decir, ¿qué pasa si...? Es que eso a mí mismo como docente me ha pasado. En una escala de 1 a 5, tener casi un 5 en un grupo y en el otro pasar escasamente de 3. Entonces, ¿por qué si estoy dando la misma asignatura? ¿Por qué si lo estoy haciendo con el mismo entusiasmo, con la misma planificación? Ese tipo de cosas es lo que, digamos, nos puede ayudar a crear cultura de evaluación si hacemos estudios a partir de nuestras propias evaluaciones. Por eso creemos que la cultura de evaluación se fundamenta, por una parte, en que puedan ser apreciables las consecuencias, tanto para profesorado como para alumnos, o sea, que sean apreciables, que digan, sí que me beneficia participar en el hecho de la evaluación, tanto para docentes como para estudiantes. Pero también estudiar las evaluaciones, cómo funcionan. Llegamos a encontrar cosas curiosísimas, porque habían profesores que tenían distribuciones de evaluación en U. Es decir, la mitad de la clase los valoraba muy bajo y la otra mitad de la clase los valoraba muy alto. Lo que llegamos a identificar con estudios que ya os digo que de los que estábamos en aquel momento, quedamos aquí Pepe González Uc y yo, pues identificamos que habían esas distribuciones en U, se daban en perfiles de profesorado muy concreto, que eran profesores que tenían una personalidad muy marcada, no necesariamente autoritarios, sino una personalidad muy marcada hacia un determinado, digamos, tipo de público, que a una parte de los estudiantes con ellos se enganchaba bien y con otros se enganchaba mal. Y, sin embargo, eran profesores o profesoras que tenían un alto nivel de conocimiento de la materia, una alta preocupación por querer hacerlo bien, y sin embargo se encontraban evaluaciones divergentes en un mismo grupo. Entonces, ¿por qué os digo esto? Pues porque, fijaos, con las evaluaciones, yo creo que lo fundamental es llegar a crear un sistema que te permita crear de verdad cultura de evaluación, porque el sistema perviva, porque el sistema a lo largo de los años se vaya manteniendo. ¿Qué dificultad encontramos nosotros? Una, la intromisión que os he comentado bueno, el asociarlo al salario, asociarlo luego las evaluaciones de la docencia y de la investigación a la promoción docente, etcétera. Al profesorado le cambió la imagen de lo formativo por lo sumativo. Pero es que además lo que antes eran todo facilidades para participar en temas formativos, se fueron complicando porque lo que empezaron era a competir con sus compañeros. Y entonces eso de que se pudiera llegar a conocer la evaluación de alguien, cuando al principio, durante los años que lo llevamos nosotros,
eran públicas. O sea, se llegaba a poner en el hall de la facultad un cartel cuando se iban a matricular los estudiantes, podían ver en esta materia estos profesores qué puntuación les han dado los estudiantes. Y entonces eso ha desaparecido. Y sin embargo, en aquellos años que eran más difíciles, fue posible. Entonces, cuando haces un análisis retrospectivo de qué ha ido ocurriendo con el modelo, es que tú puedes llegar a hacer el mejor modelo de evaluación, y creo que tenéis uno, de verdad, no es por alabaros injustamente, magnífico, muy bien montado. Supongo que además está perfectamente integrado en el contexto de vuestra universidad. Pero en el momento en que se institucionaliza el modelo, es decir, queda ya como una costumbre el modelo, como el modelo no se vaya retroalimentando a partir de la investigación evaluativa, el modelo puede morir. Aquí fijaos que lo han matado por una parte eso, y por otra parte el hecho de que primero se aplicaban las encuestas en papel con un formato de estos de lectura automática, pero en un momento determinado vino la genial idea de que se les hiciera por internet y que voluntariamente los alumnos contestaran. Ahora recibimos informes que nos da vergüenza recibir cuando te dicen, en tal materia, el informe de su evaluación está respondido por un alumno. Óigame, por favor, al menos controlen ustedes eso. Entonces, la calidad de la evaluación va a depender mucho también del análisis permanente que hagáis de la evaluación. Entonces, por eso, yo no sé cuántos periodos, por lo que decís me parece que hay muy pocos, y cuántos periodos tenéis intención de estar evaluando. Pero si esto supone, como he visto, que lleva mucho proceso de reflexión por parte del profesorado, los alumnos tienen que evaluar a muchos profesores, supongo. Entonces, si eso se hace anualmente, puede ser un problema muy grave. Entonces, que lleve al hastío, que lleve al cansancio. Y entonces, la pregunta es, ¿qué periodificación estimaríais oportuna para poder establecer periodos que no lleven a ver la evaluación como una carga burocrática más al profesorado, ni como una carga burocrática más a los estudiantes? ¿Qué periodificación haríais? Y luego, si habéis considerado, más allá del uso de los resultados de la evaluación para establecer planes de mejora, la posibilidad de trabajar directamente con profesores que sepáis que son buenos investigadores, pero que quedan mal como docentes. Si habéis pensado en la posibilidad de trabajar con ellos a nivel individual, como con asesoramiento pedagógico. Eso nosotros los primeros años lo pudimos hacer, y con profesores de altísima talla que además nos rechazaron, porque además, fijaos que os hablo de unos años en que además éramos jóvenes. O sea, y tuvimos que trabajar con profesores que en aquellos años tenían 60 años y nosotros no llegábamos a los 30. Y recuerdo aún un catedrático de medicina que cuando fuimos a hacerle la presentación a la Facultad de Medicina de lo que se iba a hacer, me dio una palmada así en el hombro y me dijo, pero muchacho, yo soy catedrático de esta universidad, mi padre lo fue, mi abuelo lo fue y mi hijo lo será. ¿Qué nos podéis enseñar a los pedagogos acerca de enseñar medicina? Dije, bueno, pues si se pone usted así, obviamente nada, pero si usted quiere, sí que puede. Ese entró en un proceso de asesoramiento que luego estuvo 1 año y medio. Y salió satisfecho, pero fue un asesoramiento personal. Claro, para hacer ese trabajo de asesoramiento personal, con no sé cuántos alumnos tenéis, cuántos profesores tenéis,
¿cuántas facultades tenéis? No sé si el equipo puede asumir un trabajo que no le lleve a morir de éxito. Es decir, el modelo que habéis hecho, yo te digo, me parece muy bueno, pero que tiene un riesgo que es el que pueda morir de éxito en poco tiempo. Porque si se pide mucha información, como no se especifique así a lo largo del tiempo, es decir, pues mira, pues se te va a revisar cada 3 años. Si sales excelentemente evaluado, pues te puedes tirar 4 o 5 años, además si no cambias de asignatura. Pero si sales mal evaluado, sí que te voy a evaluar al año siguiente otra vez. Bueno, entonces, hacer una estrategia de implementación del modelo que además esté ayudada por 2 cuestiones. La investigación evaluativa, o sea, investigar qué perfiles se dan y por qué, porque no todos son, y qué diferencias se dan, incluso en un mismo profesor entre diferentes grupos, que digamos que covariación te puede implicar la tipología de grupo que atiendas, o la facultad en la que trabajes, o la materia que des en una titulación. Fijaos que nosotros, por ejemplo, seguimos teniendo dificultades porque damos estadística a gente que está en filosofía y ciencias de la educación. O sea, gente que te dice, es que yo soy de letras. Dices, ya, pero tienes que dar estadística, tienes que dar psicometría, tienes que dar medicina, o sea, tienes que dar experimental. Entonces, no es lo mismo dar esa materia en esa titulación que una materia de teoría de la educación o de didáctica, ¿vale? Entonces, sintetizando, porque me he comido yo vuestro tiempo, es periodificación, posibilidades de hacer investigación evaluativa y posibilidades de integrar asesoramiento individualizado. Vale, pues no os voy a dar la palabra para responder. Quedan como temas que quedan encima de la mesa, que se vincula también con el tema de la consulta que hacía Pilar por el chat respecto a la vinculación con la formación, el acompañamiento al profesorado, que va un poco en la misma línea de lo que planteaba Jesús. Y para ser justa con quienes han planteado las preguntas por el chat, os planteo también encima de la mesa 3 cuestiones solo por tener sobre dónde van las reflexiones. Una muy concreta, la plantea Laura Guerrero, es si sale el profesorado excelente en un periodo, ya todo se compara con esa excelencia, ya yo sola me puse un ranking muy alto y va a ser difícil que salga mejorando. Esa sería como una pregunta muy concreta. Y las otras respecto a los usos, en el sentido que planteaba Jesús, los usos de la evaluación. Saber cuál ha sido la respuesta de los docentes respecto a las consecuencias de la evaluación, cómo está viviendo el profesorado el tema de las consecuencias de la evaluación, que lo plantea Virginia Casas, y Pablo Medina plantea qué tan independiente es el modelo de los procesos de promoción y estímulo del profesorado, que al final es, bueno, ¿y para qué sirve la evaluación? Que eso lo ha comentado muchas veces Jesús como un elemento fundamental de que la evaluación sea útil, que sea justa, que sea equitativa, va un poco en ese sentido. Pero son y 59, no les voy a dar la palabra para contestar, sí, quizá para decir una frase, pero me chillarán. Yo creo que no. Si les parece, yo cierro agradeciendo muchísimo a todas las personas que han participado a través del chat y a través de sus intervenciones en directo, agradeciendo mucho al equipo de la Ibero por esa disciplina que decía Javier, nos hemos saltado transparencias, pues estupendo, diapositivas, estupendo, porque nos ha permitido este diálogo tan interesante en esta segunda parte de la sesión, y yo les invito a continuar en esta maratón que tenemos del coloquio, porque como es online, no nos hace falta parar ni para un café, es online, entonces ya empiezan las 2 mesas redondas que vienen a continuación y que están en paralelo. Agradezco mucho la invitación para moderar esta mesa, ha sido un privilegio. Parece que cuando moderas estás como más implicada y cerramos aquí. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación y por lo que hemos aprendido. Gracias.